Los océanos han sido testigos de innumerables misterios, pero pocos son tan escalofriantes como las historias de barcos fantasma. ¿Qué ocurrió con sus tripulaciones? Hoy, nos adentramos en las profundidades del misterio para descubrir los 15 barcos fantasma más enigmáticos de la historia. Número 15. El SS Cotopaxi. Nombrado en honor al majestuoso estratovolcán enclavado en los picos andinos, el SS Cotopaxi inició su viaje en 1925, con una tripulación de 32 personas y una gran carga de carbón. Su destino: las vibrantes costas de La Habana. Sin embargo, el destino tenía un rumbo diferente, llevando el barco a la incertidumbre. Sin previo aviso, el SS Cotopaxi desapareció, engullido por la vasta extensión del Océano Atlántico. Pronto, los rumores sobre su destino se mezclaron con las historias del temido Triángulo de las Bermudas, donde se dice que barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. El misterio se profundizaba con el paso de los años, forjándose en la trama de la leyenda marítima. Pero justo cuando el misterio parecía destinado a permanecer oculto en la noche de los tiempos, el destino intervino de forma inesperada. En el año 2020, frente a las costas de Florida, los restos del desaparecido SS Cotopaxi emergieron de la nada. Esta revelación sacudió los cimientos de las temibles leyendas que rodeaban al Triángulo de las Bermudas. Aparentemente, el barco tuvo su trágico final tras encontrarse con una tormenta en el mar. Finalmente sucumbió a la implacable furia de la tormenta, condenando tanto al buque como a su tripulación a una tumba acuática. Número 14. USS Arizona. En 1941, el USS Arizona, un imponente acorazado de la clase Pensilvania, sufrió su trágico final durante el inesperado ataque a Pearl Harbor por parte del Imperio japonés. Impactado por una bomba de 340 kilos, la bomba atravesó el depósito de municiones del barco, provocando una devastadora explosión que lo envió al fondo del océano. La pérdida fue inmensa. 1.177 tripulantes fallecieron, lo que representa casi la mitad de las bajas de ese día. Curiosamente, los visitantes del monumento han compartido encuentros extraños, reportando sonidos extraños como pasos, voces y ecos de la explosión. Los buzos que se han aventurado a explorar el naufragio han relatado historias escalofriantes, incluyendo avistamientos de extrañas figuras vestidas con uniformes de la Segunda Guerra Mundial, realizando tareas antes de desaparecer en la oscuridad. Algunos incluso han presenciado figuras sombrías moviéndose por el barco o han escuchado débiles señales en código Morse provenientes del equipo de radio. Para aumentar el misterio, el USS Arizona continúa liberando petróleo de sus tanques sumergidos, formando grietas negras que ascienden a la superficie. Hoy en día, el memorial del USS Arizona se erige como un homenaje sobre los restos hundidos, en honor a aquellos que perdieron la vida en el ataque. Número 13. El SS Andrea Doria. Famoso por sus lujosas comodidades y elegante diseño, emprendió su desafortunado viaje desde Génova, Italia, con destino a Nueva York. El barco era considerado un símbolo del renacimiento italiano de posguerra, con tecnología de vanguardia y un alojamiento de lujo para sus pasajeros. Mientras el Andrea Doria navegaba por las oscuras aguas de la costa de Nantucket, colisionó con el Mr. Stockholm, un transatlántico sueco. El impacto abrió un enorme agujero en el costado de estribor del Doria, lo que provocó una fuerte escora y una rápida entrada de agua. A pesar de los esfuerzos de la tripulación y los barcos cercanos, incluido el Stockholm, por rescatar a los pasajeros, el Andrea Doria finalmente se hundió en las profundidades del océano. El hundimiento del Andrea Doria captó la atención mundial no solo por la pérdida de vidas, sino también por las dramáticas labores de rescate que se llevaron a cabo. Sigue siendo uno de los desastres marítimos más infames de la historia, lo que ha impulsado investigaciones sobre protocolos de seguridad marítima y ha contribuido a la implementación de mejores tecnologías de navegación. En las décadas posteriores a la tragedia, los restos del Andrea Doria se han convertido en un imán para buceadores experimentados que buscan explorar sus inquietantes restos. A una profundidad aproximada de 73 metros, visitar el pecio presenta grandes desafíos, como fuertes corrientes, visibilidad limitada y el riesgo de enfermedad por descompresión. Pero a pesar de estos peligros evidentes, los buceadores siguen atraídos por el mundo submarino del Andrea Doria.
Curiosamente, algunos buceadores han reportado extraños encuentros con vida marina que han hecho del pecio su hogar, lo que contribuye a la atmósfera surrealista del lugar. Con los años, también se ha convertido en un sitio arqueológico subacuático, donde los investigadores documentan su estado y estudian los efectos del tiempo y los factores ambientales en su estructura. Número 12. El barco fantasma de la costa de Myanmar. Frente a las costas de la región de Yangon, en Myanmar, captó la atención de las autoridades locales y el personal de la Marina. Un misterioso barco fantasma, el Samratulangi 600, había surgido de la nada. Pero tras una rápida investigación, la incertidumbre que rodeaba su presencia se disipó rápidamente. Desvelando una historia muy intrigante, se determinó que este enorme portacontenedores, desgastado por el tiempo y abandonado por su tripulación, se dirigía a un desguace de buques en Bangladesh. El desguace de buques, una práctica arraigada en la industria marítima, consiste en el desmantelamiento cuidadoso de buques retirados para recuperar materiales. Sin embargo, la inestabilidad del clima intervino, obligando a la tripulación a abandonar el buque al encontrarse encallado en una playa. Bangladesh alberga numerosos astilleros de desguace de buques que se han vuelto cruciales para la economía local. Sin embargo, estos astilleros siguen estando plagados de preocupaciones en cuanto a la seguridad de los trabajadores y el impacto ambiental. El surgimiento de este barco en problemas, aunque inicialmente desconcertante, pronto cobró claridad. Arrojó luz sobre la floreciente industria del desguace de barcos de Bangladesh. Número 11. El SS Ourang Medan. En los anales de la historia marítima, cuenta con pocos relatos tan cautivadores y desconcertantes como el del SS Ourang Medan. Este buque, antaño un orgulloso símbolo de la destreza marinera holandesa, se vio envuelto en una red de misterio y horror que sigue desconcertando tanto a expertos como a entusiastas. Lo que distingue al SS Ourang Medan de sus homólogos no es solo su trágico destino, sino también las inquietantes circunstancias que rodearon su naufragio. Las señales de socorro interceptadas por embarcaciones cercanas relatan una escena de terror inimaginable. Una tripulación abatida por un asaltante invisible, con el cuerpo deformado por el miedo. Sin embargo, no había señales de lucha ni conflicto, lo que llevó a los investigadores a preguntarse si alguna fuerza maligna había descendido sobre el barco. Al acercarse los rescatistas, se encontraron con una imagen inexplicable. La tripulación, paralizada en sus últimos momentos, parecía haber sucumbido a un terror incomprensible. Sus ojos, abiertos por el horror, parecían mirar al océano, mientras que sus brazos extendidos insinuaban un vano intento de alejar una amenaza invisible. Para aumentar la intriga, surgieron informes de extraños fenómenos experimentados por quienes se atrevieron a investigar los restos. Los investigadores han reportado historias de voces que se desvanecían, fantasmas y perturbaciones eléctricas inexplicables a bordo del buque. En las décadas siguientes, surgieron numerosas teorías en un intento por desentrañar la verdad tras este misterio marítimo. Algunos especularon que un mal funcionamiento del cargamento de materiales peligrosos podría haber provocado la muerte de la tripulación, mientras que otros barajaron hipótesis más descabelladas que involucraban encuentros extraterrestres o fuerzas sobrenaturales. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el verdadero destino del SS Ourang Medan permanece oculto en la oscuridad, sus secretos perdidos en las profundidades del océano. Número 10. El barco fantasma de Ohio. En las turbias profundidades de un afluente que desemboca en el lago Erie, también conocido como el Río Negro, reposa una embarcación fantasmal llena de misterio e intriga. Enclavado en el norte de Ohio, este barco fantasma, apodado el barco fantasma de Ohio, es más que un simple rumor entre los lugareños. El verdadero enigma reside en cómo llegó a esas oscuras aguas. Nadie en los alrededores puede afirmar saber quién lo trajo allí, ni con qué propósito. Supuestamente, la embarcación fue construida en Owen Sound, Canadá, por la compañía Russell Brothers Limited. Inicialmente concebido como un transbordador de automóviles y pasajeros para una compañía cuyo nombre se desconoce, su ruta se extendía desde Bathurst, Nuevo Brunswick, hasta la península de Gaspe, en Quebec. A pesar de su servicio activo y su importancia histórica,
existe una notable ausencia de registros que detallen su viaje final. El viaje del barco desde las bulliciosas vías fluviales de Canadá hasta la calma del Río Negro es un viaje perdido en el tiempo. Incluso las autoridades locales se quedan perplejas. Los intentos por descubrir la verdad fracasan. Las autoridades municipales y la Guardia Costera, al ser interrogadas, solo pueden ofrecer vagas especulaciones. Es como si el barco se hubiera materializado de la nada, desafiando la lógica y la razón. A pesar de la falta de respuestas concretas, el barco fantasma sigue cautivando la imaginación de quienes lo conocen. Número 9. El RMS Titanic. El RMS Titanic, considerado el epítome del lujo y el avance tecnológico de su época, emprendió su viaje inaugural con gran pompa el 10 de abril de 1912. Sus lujosas comodidades y su enorme tamaño pretendían simbolizar el ingenio y el progreso humanos. Sin embargo, la tragedia golpeó tan solo 4 días después. Mientras el Titanic atravesaba las gélidas aguas del Atlántico Norte, se topó con un iceberg poco antes de la medianoche del 14 de abril. La colisión provocó una serie de agujeros fatales en su estructura, sellando el destino del barco, considerado insumergible. En las caóticas horas siguientes, se lanzaron botes salvavidas en un intento desesperado por salvar al mayor número posible de personas. Sin embargo, debido a las inadecuadas medidas de seguridad y a la escasez de botes salvavidas, más de 1.500 pasajeros y tripulantes perecieron en las gélidas aguas. Tras el desastre, los restos del Titanic permanecieron intactos en el fondo del océano durante más de 70 años. No fue hasta 1985 que el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo finalmente descubrieron los restos a más de 3.600 metros de profundidad. Desde su descubrimiento, el Titanic se ha convertido en un punto focal para la exploración y la investigación, atrayendo tanto a aventureros como a científicos a descubrir sus secretos. Expediciones posteriores han revelado artefactos inquietantes esparcidos por el fondo del océano, que ofrecen amargos recordatorios de la tragedia humana que ocurrió hace un siglo. Algunos buzos afirman haber vislumbrado figuras sombrías deambulando por los oscuros pasillos del barco, mientras que otros han descrito una abrumadora sensación de tristeza y desesperación mientras navegaban entre los escombros. Número 8. El MV Lyubov Orlova. El MV Lyubov Orlova fue construido con precisión y esperanza por las hábiles manos de shipbuilders en 1975. Nombrado en honor a una reconocida actriz soviética, este transatlántico estaba destinado a encarnar la fuerza y la ambición de la nación que le da nombre. Su diseño era vanguardista, pensado para resistir las más duras capas de hielo del Ártico y atravesar la vasta extensión de los océanos del mundo con gracia y potencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el Lyubov Orlova. A pesar de sus nobles aspiraciones, la travesía del barco estuvo plagada de desafíos desde el principio. Poco después de su botadura, sufrió problemas técnicos y reveses financieros, lo que sentó las bases para una serie de desafortunados sucesos que definirían su legado. Con el paso de los años, las desgracias del barco se multiplicaron. Para 2006, se había convertido en un símbolo de decadencia, languideciendo en un astillero canadiense, con su otrora reluciente exterior ahora desgastado y desgastado. Las razones de su abandono fueron tan variadas como trágicas, desde mala gestión financiera hasta disputas legales y deudas impagadas. Sin embargo, quizás el capítulo más escalofriante de la saga del Orlova fue su transformación en un barco fantasma. Abandonado y a la deriva, el barco se convirtió en el refugio de una multitud de ratas caníbales que se multiplicaban en la oscuridad de sus pasillos vacíos. Las historias sobre la reputación embrujada del barco también se han extendido como la pólvora, alimentando la especulación y el miedo entre marineros y lugareños por igual. A pesar de los numerosos intentos de rescatar o remolcar el barco a un lugar seguro, cada esfuerzo se vio frustrado por una combinación de dificultades logísticas y pura mala suerte. Finalmente, el Lyubov Orlova desapareció por completo del radar, desapareciendo en la inmensidad del océano, sin que se supiera su lugar de descanso final. Número 8. El MV Lyubov Orlova. El MV Lyubov Orlova fue construido con precisión y esperanza por las hábiles manos de shipbuilders
En 1975, nombrado en honor a una reconocida actriz soviética, este transatlántico estaba destinado a encarnar la fuerza y la ambición de la nación que le da nombre. Su diseño era vanguardista, pensado para resistir las más duras capas de hielo del Ártico y atravesar la vasta extensión de los océanos del mundo con gracia y potencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el Lyubov Orlova. A pesar de sus nobles aspiraciones, la travesía del barco estuvo plagada de desafíos desde el principio. Poco después de su botadura, sufrió problemas técnicos y reveses financieros, lo que sentó las bases para una serie de desafortunados sucesos que definirían su legado. Con el paso de los años, las desgracias del barco se multiplicaron. Para 2006, se había convertido en un símbolo de decadencia, languideciendo en un astillero canadiense, con su otrora reluciente exterior ahora desgastado y desgastado. Las razones de su abandono fueron tan variadas como trágicas, desde mala gestión financiera hasta disputas legales y deudas impagadas. Sin embargo, quizás el capítulo más escalofriante de la saga del Orlova fue su transformación en un barco fantasma. Abandonado y a la deriva, el barco se convirtió en el refugio de una multitud de ratas caníbales que se multiplicaban en la oscuridad de sus pasillos vacíos. Las historias sobre la reputación embrujada del barco también se han extendido como la pólvora, alimentando la especulación y el miedo entre marineros y lugareños por igual. A pesar de los numerosos intentos de rescatar o remolcar el barco a un lugar seguro, cada esfuerzo se vio frustrado por una combinación de dificultades logísticas y pura mala suerte. Finalmente, el Lyubov Orlova desapareció por completo del radar, desapareciendo en la inmensidad del océano sin que se supiera su lugar de descanso final. Número 6. El regreso de Ghost Ship. Imagine un barco desapareciendo en el aire, desvaneciéndose como si fuera un espejismo en medio del vasto océano. Este extraordinario suceso tuvo lugar en 2009, cuando un imponente navío se esfumó sin dejar el más mínimo rastro en la inmensidad del Océano Pacífico. La desaparición dejó perplejos a expertos marítimos y autoridades por igual, pues no había señales de naufragio, ni restos flotantes, ni siquiera una señal de socorro. Era como si el barco hubiera sido borrado del mapa marítimo, convirtiéndose en uno de los misterios náuticos más desconcertantes de la época moderna. Casi una década más tarde, cuando el incidente ya había pasado a formar parte de las leyendas marítimas contemporáneas, ocurrió algo que desafió toda lógica. El barco emergió de las profundidades del Océano Índico, como un fantasma que regresa para recordarnos los enigmas inexplicables del mar. La noticia de su reaparición se propagó como un reguero de pólvora por los puertos y comunidades costeras del mundo entero, provocando una mezcla de fascinación y temor entre marineros y civiles por igual. Las especulaciones se multiplicaron, y la gente comenzó a preguntarse si estaban siendo testigos del regreso de un auténtico barco fantasma, como aquellos de las antiguas leyendas marineras. Los registros iniciales situaban al barco frente a las costas de Taiwán en 2009, donde fue avistado por última vez portando la bandera indonesia. El misterioso trayecto que siguió desde ese último avistamiento en aguas taiwanesas se convirtió en objeto de intenso debate y especulación. Tras el cese repentino de toda comunicación con la embarcación, comenzaron a circular todo tipo de teorías, desde conspiraciones gubernamentales hasta fenómenos paranormales. Algunos incluso sugirieron que existía un elaborado encubrimiento para ocultar la verdadera naturaleza del incidente y evitar el pánico que podría causar la confirmación de la existencia de un auténtico barco fantasma surcando los mares. Sin embargo, la realidad, aunque menos sobrenatural que las teorías que circulaban, resultó ser igualmente fascinante. Durante una tempestad particularmente violenta, la tripulación se había visto obligada a abandonar el navío, dejando el enorme contenedor a merced de las corrientes oceánicas. Lo verdaderamente asombroso fue su capacidad para mantenerse a flote durante tantos años, sorteando tormentas, esquivando otros navíos y sobreviviendo a las implacables fuerzas de la naturaleza. El epílogo de esta extraordinaria odisea llegó cuando un remolcador detectó la embarcación a la deriva y se dispuso a rescatarla para llevarla a puerto seguro en Bangladesh. No obstante, el destino tenía otros planes, y la operación de rescate se vio frustrada cuando los cables de remolque cedieron ante la presión, permitiendo que el barco fantasma continuara su misterioso viaje por los océanos del mundo.
Número 5. El USS Sachem. El USS Sachem, conocido por diversos nombres a lo largo de su dilatada historia, es un fascinante barco fantasma que ha cautivado la imaginación de muchas generaciones. Concebido inicialmente en 1902, zarpó como una lujosa embarcación destinada a satisfacer los caprichos de un acaudalado magnate ferroviario. Impulsado por vapor, este barco, bautizado como Kelt, representaba la personificación del lujo. Sin embargo, a medida que la propiedad cambiaba de manos, también lo hacía su identidad. Se alistaba en la Armada de los Estados Unidos durante los períodos convulsos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Conocido por su notable velocidad, el Sachem desempeñó un papel fundamental para cambiar el rumbo de la guerra contra los adversarios alemanes. Pero su viaje no terminó ahí. En busca de innovación, la Armada invitó al legendario Thomas Edison a bordo para realizar diversos experimentos, aunque con escaso éxito. Con el paso de los años, el Sachem pasó de ser propiedad civil a servicio en tiempos de guerra e incluso tuvo una breve estancia como crucero. En 1986, tras una remodelación realizada por un propietario privado, fue rebautizado como Circle Line 5. Su última ovación llegó inesperadamente cuando llamó la atención del representante de Madonna, quien quiso incluirlo en el icónico video musical Papa Don't Preach. Hoy, el USS Sachem reposa en un afluente de Kentucky, una sombra de lo que fue, completamente desierto. Número 4. El SS Valencia. Un majestuoso vapor de pasajeros, el SS Valencia, se enfrentó a una batalla épica no solo contra la implacable furia de los elementos naturales, sino también contra el traicionero y accidentado terreno de la costa de la Columbia Británica, una región tristemente célebre por sus aguas mortíferas y sus acantilados despiadados que se alzan como centinelas imponentes sobre el mar embravecido. En medio de una tormenta devastadora, el barco se debatía valientemente contra las olas monstruosas que se alzaban como montañas líquidas y los vientos huracanados que aullaban como bestias enfurecidas. A pesar de los heroicos y denodados esfuerzos de los rescatistas, que incluían tanto embarcaciones cercanas como intrépidos lugareños que desafiaron las condiciones más adversas, el destino del Valencia estaba sellado en su inevitable descenso hacia las profundidades del océano. Entre los afortunados supervivientes, se encontraban almas desesperadas que se aferraban con todas sus fuerzas a balsas improvisadas, temblando en las gélidas aguas mientras aguardaban con angustia la llegada del rescate. Sin embargo, en medio del caos y la confusión que reinaban en aquellos momentos de pánico, la misteriosa desaparición de uno de los botes salvavidas se convirtió en un enigma perturbador que hasta hoy sigue sin resolver. La historia del SS Valencia, sin embargo, no concluyó con su hundimiento en las profundidades marinas. A través de las décadas, los relatos de apariciones espectrales han persistido con una frecuencia inquietante, tejiendo una red de misterio alrededor de las aguas donde el navío encontró su final. Los testimonios de marineros curtidos y pescadores experimentados hablan de encuentros sobrenaturales que desafían toda explicación racional. Algunos testigos, con voces temblorosas, describen haber contemplado figuras espectrales que deambulan por las cubiertas fantasmales del barco hundido, mientras que otros relatan avistamientos de luces misteriosas que danzan y parpadean en la oscuridad más profunda de la noche, como si fueran señales de otro mundo. No obstante, más allá de su inquietante reputación como barco fantasma y las numerosas historias sobrenaturales que lo rodean, el legado del SS Valencia ha trascendido el ámbito de lo paranormal para convertirse en un catalizador de cambios fundamentales en la seguridad marítima. La tragedia que envolvió su último viaje provocó una revolución en las normativas y protocolos de seguridad en el mar, impulsando innovaciones y mejoras significativas que hasta el día de hoy continúan salvaguardando las vidas de incontables marineros y protegiendo embarcaciones que se aventuran en las aguas más peligrosas de los 7 mares. Número 3. Barco fantasma no identificado en Irlanda. Imagine la escarpada costa de Irlanda, donde el impacto de las olas resuena contra los acantilados, creando una atmósfera llena de misterio e intriga. La noticia de la aparición del barco solitario se extendió rápidamente entre los lugareños, atrayendo a curiosos a la costa. Pero a medida que los investigadores profundizaban en el misterio,
descubrieron pistas impactantes ocultas en los pasillos abandonados del barco. Los cuadernos de bitácora revelan anotaciones crípticas que insinúan un viaje extraviado, mientras que las pertenencias personales dejadas atrás ofrecen vistazos a la vida de quienes alguna vez tripularon el navío. Curiosamente, los lugareños, que también disfrutaron explorando el barco, pronto comenzaron a contar historias de susurros de espíritus fantasmales que rondaban las cubiertas, lo que solo aumentaba la sensación de inquietud entre quienes se atrevían a acercarse. También se han oído historias de extraños pasos que resonaban en la oscuridad y luces extrañas que parpadeaban en la oscuridad, lo que sugiere la posibilidad de una presencia sobrenatural rondando a bordo del barco fantasma. Pero quizás la revelación más escalofriante se produjo cuando los expertos forenses examinaron la bodega de carga del barco y descubrieron evidencia de un crimen. Signos de forcejeo y marcas misteriosas insinúan un giro amenazador de los acontecimientos, sugiriendo que la desaparición de la tripulación pudo haber sido mucho más que accidental. A medida que avanzaba la investigación, las teorías abarcaban desde ataques piratas hasta negocios secretos que habían salido mal. Sin embargo, entre las especulaciones y conjeturas, un hecho persistía. El barco fantasma de Irlanda es un misterio que se resiste a ser resuelto, un enigma que sigue rondando las aguas costeras, dejando atónitos a todos los que lo conocen. Número 2. El MV Alta. En los anales de la historia marítima moderna, la fascinante saga del MV Alta se destaca como un testimonio extraordinario de las misteriosas fuerzas que gobiernan los océanos. Este notable buque, cuya rica historia se entreteje con los cambios del comercio global, comenzó su extraordinaria travesía tras su construcción en 1976. Originalmente bautizado como Senhua Six, el navío inició su vida marítima como un robusto carguero al servicio del floreciente comercio marítimo chino, transportando mercancías vitales a través de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Su travesía por los mares distaba mucho de ser una simple aventura solitaria. El buque se convirtió en un testigo silencioso del intrincado tapiz del comercio global, navegando por rutas que conectaban puertos distantes y entrelazaban las economías mundiales en una red cada vez más compleja de intercambios comerciales y culturales. En 2017, el MV Alta experimentó una transformación verdaderamente significativa que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. El cambio de propietario y de bandera nacional no fue simplemente un trámite administrativo, sino un profundo gesto simbólico que representaba su evolución en el cambiante panorama del mundo marítimo. Bajo el orgulloso pabellón de Tanzania, el navío se embarcó en una nueva etapa de su existencia, cargada de promesas y posibilidades. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro dramático para el año 2018, que se convertiría en un punto de inflexión decisivo en la extraordinaria travesía del MV Alta. Durante lo que debería haber sido un viaje rutinario desde las históricas costas de Grecia hasta las cálidas y acogedoras playas de Haití, el barco se encontró con una serie de acontecimientos verdaderamente desafortunados que cambiarían para siempre su destino. Las poderosas fuerzas de la naturaleza y las circunstancias adversas dejaron al navío completamente inutilizado, abandonándolo a su suerte en la inmensa extensión del Océano Atlántico. La salvación llegó en forma de una valiente intervención de la Guardia Costera estadounidense, cuyos intrépidos miembros se enfrentaron a las traicioneras aguas y las condiciones más adversas para rescatar a la exhausta tripulación que se encontraba varada en medio de la nada. Sin embargo, el destino del MV Alta tomaría otro giro inesperado cuando, en su viaje hacia Guyana, fue misteriosamente secuestrado, desvaneciéndose en las profundidades de una intriga marítima que parecía sacada de una novela de aventuras. Durante varios años, el buque vagó como un espectro por los mares, hasta su sorprendente reaparición en 2019, cuando fue encontrado navegando sin rumbo y completamente desprovisto de tripulación, un descubrimiento que solo sirvió para alimentar las numerosas especulaciones y teorías que ya rodeaban a este enigmático navío. Número 1. SS Baichamo. En 1931, el SS Baichamo, un imponente carguero sueco construido meticulosamente en los astilleros marítimos de 1914, emprendió una travesía audaz por las inhóspitas y gélidas aguas de Alaska. Este viaje,
envuelto en una atmósfera de fascinación y misterio, tomó un giro dramático e inesperado cuando el majestuoso navío quedó inexorablemente atrapado en las garras del hielo ártico. Mientras la tripulación, enfrentando las inclemencias del clima polar, se dirigía hacia un refugio seguro con la esperanza de que las condiciones meteorológicas mostraran clemencia, el destino tenía otros planes. Tras liberarse repentinamente de sus amarras en un momento de tensión y peligro, el Baichimo se alejó silenciosamente a la deriva por las aguas heladas, siendo posteriormente localizado a una asombrosa distancia de 116 kilómetros de su posición inicial. En medio de los desesperados intentos por recuperar la valiosa carga que transportaba, los expertos marítimos evaluaron el estado del navío y, tras una minuciosa inspección, llegaron a la devastadora conclusión de que el barco había sufrido daños irreparables, por lo que fue tristemente abandonado a su suerte en aquellas inhóspitas aguas. Con el inexorable paso de los años, el enigmático Baichimo continuó cautivando la imaginación y alimentando las conversaciones de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar su extraordinaria historia. Numerosos testigos aseguraron haberlo avistado, describiendo con detalle cómo se deslizaba silenciosamente sobre las olas como un espectro marino, completamente desprovisto de tripulación y carga, exceptuando un inquietante y misterioso montón de lana en estado de descomposición que permanecía en sus bodegas como único testigo de su pasado comercial. A pesar de los exhaustivos y persistentes esfuerzos de búsqueda emprendidos por diversas expediciones, el legendario barco desapareció una vez más en la vastedad del océano, como si hubiera sido engullido por el gélido y eterno abrazo del Ártico, dejando tras de sí un misterio que persiste hasta nuestros días. Para mantener viva la fascinante leyenda del SS Baichimo, numerosos historiadores y entusiastas marítimos continúan especulando sobre su paradero actual, y muchos mantienen la firme creencia de que el fantasmal navío aún surca sigilosamente las misteriosas aguas árticas, aguardando pacientemente el momento de su eventual redescubrimiento. Nos vemos en el próximo video.